Muy bien, comenzamos entonces. Voy a comenzar compartiendo la pantalla para revisar un poquito el plan de actividades. Bueno, de acuerdo con las cosas que conversamos y los acuerdos que llegamos, ahora estamos en la semana 7 del 16 al 22 de diciembre y para hoy acordamos que entregábamos el ejercicio práctico número 2 y yo les envié hoy el ejercicio práctico número 3 sobre el cual vamos a conversar un poquito. También les activé el quiz número 4. Se me olvidó ponerlo aquí, pero bueno, ya ustedes lo saben, lo tienen, yo se los pasé por una comunicación. Para hacer ese quiz es importante que en la parte de cabezales miren con ojo relacionado con lo que vimos en las primeras semanas de las rigideces relativas de los sistemas de fundación, de cómo podemos lograr aumentar la rigidez de los distintos sistemas de fundaciones superficiales, pero que en este caso pueden aplicar a cabezales. ¿Ok? Se los digo porque es un área crítica en donde cuando no les doy este tipo digamos, de orientación o de guía para que miren bajo otra perspectiva, tendemos a irnos por el librito solamente, ¿no? Y recuerden que aquí lo que queremos es ampliar las oportunidades de ofrecer soluciones. Entonces, eh, vean con bastante cuidado esa potencial ligazón entre esos dos temas, que es lo que he puesto para la semana 8, que cuando vayamos a discutir la primera semana de enero, el miércoles 8 de enero, vamos a estar conversando un poco sobre eso, porque vamos a hacer el análisis y la revisión del ejercicio práctico, de manera que ustedes puedan intercambiar conmigo detalles, así como hemos hecho en las otras ocasiones, y que puedan entonces abordar adecuadamente su ejercicio. Y entonces la semana del 13 al 19 de enero, el miércoles 15, deben entregar el ejercicio práctico número 3. Eso nos va a dar una semana más de clase, pero bueno, yo no creo que haya problema. De todas maneras, como empezamos un poquitico tarde, recuerdo yo, no vamos a tener problema con eso. Yo todavía tengo chance de pasar las notas. Ajá, ¿alguien quería comentar algo? No, profe, decirle que no hay problema, no creo que haya problema. Perfecto. No, por ustedes no, pero a veces hay problemas con la universidad con la fecha límite de entregar las notas y tal, pero no hay problema. Yo siempre me he manejado así con un pequeño margen y no hay ningún problema. Estamos todos de acuerdo con esto entonces y no hay ninguna observación. De acuerdo, profe. El quiz número 4 está activado para mañana en la mañana a las 8 de la mañana y va a estar activo hasta el día 23 a la medianoche. El día 23 a la medianoche. No, el día, sí, para ver, ¿qué día que lo puse? Vamos a ver un momentico. Ya, ahora esto no me deja ver. Bueno, después ustedes lo ven.
Sí, yo creo que lo puse hasta el día, sí, hoy es 18, ¿no? Sí, hasta el día 23, que es el lunes, hasta la medianoche, o sea que eso les da chance de estudiar y de prepararse bien en esos detalles y para que pasen un 24 muy feliz y un 25 mucho más todavía. Ok, eh, antes de continuar con lo que habíamos hablado del ejercicio práctico, voy a... ¿Qué pasó aquí, pues? Es que estoy en la... Al final del material del curso, eso es lo que me tenía un poquito enredado. Yo les había colocado una, unas secciones con detalles para el diseño estructural, tanto de zapatas como de cabezales. Me faltó una de pilotes, pero bueno, esa después se las puedo pasar aparte. El diseño estructural de pilotes. Y yo no hago mucho énfasis aquí porque a mí lo que me interesa más es que ustedes tengan un aporte universal a lo que es el diseño del sistema de fundación, no ir al diseño particular de algunos detalles, eso lo consiguen en todos los libros, pero los criterios y las aplicaciones importantes, digamos que le dan peso a la toma de decisiones, es lo que a mí me gusta tratar en este tema, en este curso. Y creo que ustedes han estado de acuerdo. Bueno, fíjense, para entender cómo es el proceso de generación de las acciones detrás de los muros o que actúan sobre el muro y que dependen del relleno que está por detrás, esas acciones están asociadas con el movimiento potencial que puede tener el muro. Si el muro tiene un movimiento alejándose del material que está conteniendo, entonces se desarrolla algo que se llama la presión activa. Cuando no hay ningún movimiento permitido para el muro, es un muro totalmente rígido en su concepción, que no admite ningún movimiento, es como si tuviéramos un material de relleno en condiciones naturales, en reposo. Y allí entonces aplica el coeficiente de empuje lateral horizontal, que es igual a 1 menos el seno de phi si el material está normalmente consolidado. Phi es el ángulo de fricción. Pero en general, la mayoría de los muros que uno diseña tiende a deformarse un poco o a moverse un poco por la acción del suelo que tiene atrás. Y eso hace que se genere entonces una cuña de material que se mueve junto con el muro y baja el valor del esfuerzo que está actuando sobre la cara del muro. Entonces, como
les mencioné, este se llama el estado activo y generalmente le dicen el estado activo del ranking o del ranking porque él fue la persona que lo trabajó inicialmente y se ha mantenido en el tiempo, no ha habido variaciones importantes para la determinación de ese coeficiente. En general, el valor del coeficiente es 45 menos la mitad del ángulo de fricción, se llama K sub A, es igual a la tangente cuadrado del ángulo 45 menos phi medio. Y este valor generalmente es menor que el coeficiente K sub 0, que es el que les mencioné antes cuando el suelo está en reposo. Eso es lo que quiere decir en términos de interpretación por lo que se llama la trayectoria de esfuerzos o el estado de cómo cambian los valores del círculo de Moore. Tenemos aquí a la derecha un círculo de Moore original en donde tenemos el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal, que son los esfuerzos principales. Este es el esfuerzo principal mayor, el vertical, y el menor es el esfuerzo horizontal. Está multiplicado el esfuerzo vertical mayor por K sub 0. Pues como les dije antes, en general cuando el suelo es normalmente consolidado es 1 menos el seno de phi. Y eso describe entonces este círculo A. Pero en la medida que el muro empieza a moverse, el esfuerzo vertical no cambia, el peso se mantiene allí vertical, pero el que sí va cambiando es el esfuerzo horizontal y si llega entonces al valor del estado activo, ahí se hace tangente al círculo de Moore con este valor C y fíjense que el círculo ha cambiado a esta condición y la trayectoria de esfuerzos va de acá hasta acá. Esto no se los voy a exigir a ustedes, esto es solamente como para que lo tengan de cultura general. Cuando uno aplica esos conceptos al muro, entonces uno puede determinar la profundidad a la cual no hay prácticamente empuje del suelo sobre el muro y a partir de donde sí hay empuje del suelo sobre el muro y el valor máximo, entonces, y la profundidad y el valor máximo se pueden determinar con una resultante sobre la cara del muro. Esto ustedes se lo tienen que exigir a los geotécnicos, ¿no? Que son los que les deben entregar todas estas informaciones. Nuevamente, cuando el suelo está inclinado, entonces la posición cambia y si hay una fuerza de empuje dinámico, o sea, por el efecto de un sismo, entonces la condición del sismo se evalúa con un valor que se llama K sub B, y esta es la ecuación en donde se incorporan todos esos parámetros para determinar cuál es el valor del empuje activo considerando la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad, perdón, que es con la cual actúa el sismo, lo que hace es mover el peso de manera horizontal y entonces por eso se coloca este coeficiente de empuje para estimar la fuerza debida al sismo y entonces se corrige el valor del coeficiente activo con el sismo. Y esta se llama la ecuación de Mononobe-Okabe. Así, Mononobe-Okabe. Unos japoneses que desarrollaron eso en los años 40, si mal no recuerdo, pero eso se ha mantenido, pues no ha habido ninguna variación en relación con la determinación de estos parámetros para determinar las acciones que están actuando en la cara interior del muro.
Cuando el muro se mueve al contrario, aquí hay algunos ejemplos, entonces si el muro empuja por alguna condición el suelo detrás de él, entonces se desarrolla lo que se llama el empuje pasivo. Y el empuje pasivo es una ecuación general muy parecida a la del, no está aquí, pero es igual la ecuación que vimos que era la tangente cuadrado de 45 menos phi medio para el caso activo, para el caso pasivo es 45 menos phi medio. Y entonces da un valor muy grande. Los empujes pasivos del suelo sobre cualquier obra son muy grandes. Y esto puede suceder si se coloca un anclaje y se tensa demasiado. Entonces empuja mucho el muro o el elemento que está reteniendo el suelo y puede hacer que se desarrolle entonces el estado pasivo del muro. Ahí tienen entonces un resumen de lo que son estos coeficientes, cómo se determinan, etcétera, esto como para su cultura general. Como les digo, esto es algo que ustedes le deben solicitar al ingeniero geotécnico y eso les permite después entonces diseñar con los métodos que incluyo más adelante. Más adelante yo tengo al final del curso, que es el que vamos a ver, hasta donde vamos a ver hoy, vienen entonces algunas informaciones adicionales de dónde están los planos críticos de corte y de momento para fundaciones superficiales y cómo se hace para el diseño de cabezales de distintas características, donde están también los planos críticos y luego los muros, cómo se diseña la parte estructural del muro considerando las acciones que les estoy mencionando ahora. Y de cómo hacer el detallado, cómo hacer la distribución del acero. Todas estas cosas, la mayoría de ellas ustedes las tienen claras, porque son ingenieros estructurales y están muy acostumbrados a hacer todos estos diagramas de momento y fuerza cortante que se requieren para hacer el cálculo del acero y el detallado. Con esto terminamos el material con el que debemos cubrir este curso. Yo les recomiendo entonces que en particular para la asignación que tienen en el trabajo práctico número 3, vean con detalle lo que indicamos en las láminas de la 178 a la 182. O sea, desde esta hasta esta. Vamos a verla rápidamente aquí. Todos los conceptos y las generalidades sobre el diseño de cabezales que tenemos aquí, tenemos que tratar de entenderlas y manejarlas bien. Las separaciones. Fíjense que aquí habla de si son suelos cohesivos y en la lámina anterior si son suelos que están, pilotes que están en suelos de buena resistencia, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa si los pilotes están en suelos cohesivos? Adicionalmente, también se les habla sobre las hipótesis, los detalles de las hipótesis fundamentales que se deben tomar en consideración para diseñar lo más adecuadamente el cabezal. Y la idea es que el cabezal tiene que quedar rígido
y hablamos de un valor de un ángulo, ya lo conversamos en una de las clases anteriores, en una sección, digamos que debe ser mayor o igual que la separación de los pilotes con el método de las bielas. Entonces, pónganle mucho cuidado a esas láminas, entiendan bien todos los detalles que entran allí, porque algunas de las preguntas están orientadas a tener claras estas indicaciones. Vamos a pasar ahora a ver de qué se trata el ejercicio práctico número 3. Vamos a empezar a cuestionar un poco cuál es la diferencia entre un cabezal rígido y un cabezal flexible y que lo pongan en práctica para una aplicación. Entonces, en particular, se les da este cabezal que tiene esta vista lateral. Hay una columna que tiene un ancho de medio metro, descansa sobre un cabezal que tiene estas dimensiones, tiene dos pilotes que están separados 1,50 m y son en arcilla. Estos pilotes están en una arcilla blanda. El diámetro de los pilotes es 60 centímetros. Aquí están las dimensiones que se están proponiendo para la penetración del pilote dentro del cabezal. Y en la segunda vista tenemos entonces que la columna es una columna grande de 3 metros y el cabezal tiene un poquito más de dimensión que la columna. Y están separadas los pilotes en esta otra dirección 3 metros. Tienen las mismas características para la penetración. Y lo que se les pide es entonces que evalúen este cabezal, analícenlo, utilizando, como les digo, los criterios que están especificados entre las láminas 178 a 182, y digan si ustedes recomiendan tal como está el cabezal o si hay alguna sugerencia para mejorarlo o cambiarlo si fuese necesario. Y luego deben calcular el acero de refuerzo del cabezal para una carga última de fricción por pilote de 765 kN, y no les estamos dando, o sea, estamos despreciando la capacidad de punta del pilote. Se supone que es un pilote a fricción. Les pide que expliquen entonces en relación con el diseño del acero que se les está pidiendo, considerando también los enunciados que están en esas mismas láminas. Bien, ese es el ejercicio práctico número 1. Perdón, la parte 1 del ejercicio práctico número 3, discúlpenme. Para el segundo ejercicio tenemos una losa rígida que tiene toda esta cantidad de pilotes y ahí están las dimensiones. Vamos a ponerlo un poco más grande. Este era un caso real. El caso anterior es una modificación que yo estoy haciendo de un caso real, y el caso real se los estoy preguntando en el quiz. Entonces ahí van dateados. En este caso, lo que sucedió fue que de toda esta cantidad de pilotes, los pilotes que están acompañados de estos puntos oscuros, es para señalar que esos pilotes, o sea, los pilotes originales, tuvieron algún tipo de problema. En particular, estos dos pilotes resultaron con una resistencia al corte del concreto, una resistencia a la compresión, quiero decir, del concreto,
a los 28 días no se cumplió. La resistencia que se esperaba no se cumplió. Llegó al 80% de la resistencia señalada en el diseño. Entonces lo que se pregunta es, ¿qué hacemos con esos pilotes? ¿Los dejamos así? ¿Los reforzamos? Tomen en consideración la contribución que tendrían esos pilotes dentro de la masa total de pilotes que está trabajando con esa losa. Y ustedes pueden entonces allí discutir un poco lo que piensan que puede suceder en eso. El otro detalle es que el pilote de la esquina izquierda, que es este pilote que está aquí, además de estar en la esquina, ese tuvo una oquedad, un estrangulamiento entre los 3 y los 4 metros. Un estrangulamiento bastante importante que, de acuerdo con los criterios, puede presentar un problema importante en el funcionamiento de ese pilote y de la losa. Entonces ahí necesito que discutan un poco qué es lo que ustedes piensan que puede suceder y qué hacemos, porque el que fue el constructor de los pilotes está presentando una condición de construirle dos pilotes más pequeños a los lados para lograr entonces la resistencia o la capacidad axial que se necesita allí. Sin embargo, yo les pido que ustedes analicen eso con mucho detalle porque a veces se les olvida aún a los fabricantes de pilotes que el pilote no es nada más por capacidad axial, sino que también tiene que tener capacidad lateral. O sea, el pilote tiene que funcionar bien resistiendo los empujes laterales que le pudiesen llegar. Entonces, para eso, aquí les doy las características. La losa, aquí dice el cabezal, pero es la losa cabezal. Es de 1,50 m de espesor. La capacidad de servicio de cada pilote es 250 toneladas vertical. Y son de 80 centímetros de diámetro y una longitud de 14 metros. Y están debidamente reforzados. Y el constructor dice entonces que él puede resolverlo con tubo de acero de media pulgada de espesor, 30 centímetros de diámetro y 16 metros de longitud, que con eso él alcanzaría la capacidad de 127 toneladas cada uno, que sumados los dos dan entonces una capacidad que permite, digamos, no contar con el pilote original, que era de 250 toneladas, y andamos por allí, ¿no? No obstante, yo les digo que miren también la rigidez lateral y les doy las ecuaciones con las que pueden hacer eso. Cada uno de los términos de esa ecuación están explicados aquí. El diámetro, todo. Está entonces también el coeficiente de Poisson. Para este caso es 0,34. Ahí estamos suponiendo que el material no está saturado y el agua no tiene ningún problema. Eso es lo que significa este coeficiente de Poisson de 0,34. Se les da el módulo promedio del suelo, el módulo de Young. Se les da la inercia del pilote de 80 centímetros de diámetro. Se les da la inercia del pilote de 30 centímetros de diámetro. Y el módulo de Young del concreto, el módulo de Young del acero. Tienen aquí las ecuaciones para calcular la rigidez axial del pilote. Y entonces se les pide que en particular pongan mucha, digamos, atención en sus respuestas
si se pueden dejar los pilotes cuya resistencia es del 85, dice aquí, pero realmente les puse arriba del 80, es el 80%, pues, tienen que tomar eso en cuenta. Ay, yo no me di cuenta de esos pequeños detalles que se me pasan a veces y no me doy cuenta sino cuando lo estoy revisando acá. ¿Dónde era que estaba aquí? Puse 85 o 80, creo que no, 80, sí. 80%, así que disculpen esa, cuando vayan aquí, tomen el 80%. Y discuta lo que considere conveniente con su debido razonamiento para ver qué hacemos con esos pilotes. Si vale la pena hacer algo o no vale la pena hacer nada. Con un razonamiento considerando, como les dije, que están dentro de un grupo bastante numeroso. Luego, se les pide que discutan si aceptamos o no la propuesta del constructor de pilotes para los dos pilotines de 16 metros cada uno de tubo. Entonces, considerando las rigideces de los pilotes, tanto la axial como la lateral. ¿Qué opinan ustedes con relación a eso? Por ahora entonces voy a dejar de compartir. Volvemos a esta pantalla. Y tienen todo claro. ¿Les parecen interesantes los planteamientos? De todas maneras, tienen chance de leerlos, de acostumbrarse bien a las ideas que se están dando allí. Nuevamente, esos son casos tomados de la vida real y son cosas con las que ustedes seguramente en algún momento van a tener que lidiar en su vida profesional. ¿Tienen algún detalle con relación a estos planteamientos generales iniciales? Profe, lo primero que se me viene a la mente es que tenemos que calcular el pilote que el constructor está ofreciendo para ver si verdaderamente está dentro de los parámetros que él dice tener, pues, para uno seleccionarse. Calculamos, está como él dice, o está menos, entonces tendríamos que colocarle un poquito más de acero, un poquito más de diámetro. Es lo que se me viene primeramente. Ya va, pero cuidado, que no te estoy entendiendo. Yo te estoy dando esos detalles. La capacidad del pilote pequeño, ya él la está dando, que es 217 o 227 ahí, cada pilotín. Y te doy la capacidad del pilote grande. O sea, yo no les estoy pidiendo a ustedes que calculen cuánto es la capacidad. Pues eso ya lo calcularon y se lo dieron. Usted es gerente ahora, gerente de la constructora, y entonces, ¿qué hago? Lo que sí debe calcular usted es cuáles son las rigideces que tienen los pilotes, y para eso les di todas esas ecuaciones. No estoy hablándoles de capacidad, estoy hablándoles más del problema estructural que toma en cuenta las rigideces, y eso es el tema de lo que nosotros conversamos acá. Entonces, si a ustedes les parece que la única rigidez importante es la axial, ustedes me dirán, y si no, entonces, ¿cómo es la rigidez lateral? Si se cumple, para que se cumpla el, digamos, el funcionamiento que se espera del pilote grande con los dos pilotes pequeños. Ese es el detalle que yo quiero que ustedes analicen. Que les digo, para la mayoría de los constructores, a veces no es trivial, porque se empeñan solamente en la capacidad axial, porque están acostumbrados a pensar nada más en capacidad axial, y se les olvida un poco que el pilote también puede tener una necesidad de trabajar con capacidad lateral si se presenta alguna inconveniencia. Y si vamos a reemplazar un pilote, debemos hacerlo considerando ambas técnicas. Sí, entiendo. Y más cuando el pilote tiene un estrangulamiento que si hay una fuerza lateral, pues ya ahí por ahí va a fallar Ahí hay en ese caso. exactamente, ahí hay ese doble problema, porque está en una esquina, y entonces la primera acción
que viene a la mente es si ese pilote no resiste todo, entonces se puede quebrar la losa. Ahí sí entraría el funcionamiento axial de los dos pilotines. Pero ¿qué pasa si hay una carga horizontal que demanda cierta capacidad del pilote? Entonces el pilote debería tener una rigidez lateral que sea similar. Los dos pilotines deben cumplir con la rigidez equivalente del pilote grande. Y así estamos cubriendo los dos aspectos. Ok, entendido. Bien. ¿Algún otro detalle? Bueno, muy bien. No hay más detalles. A ver entonces, señorita Báez, y la otra persona que mandó esto, ¿quién fue? Fue el que mandó el detalle de los asentamientos en Miami. Sí, yo se lo compartí, profe, pero era como para ver si lo discutíamos, a ver, sobre esa situación, si le ha llegado antes algún reporte o ha tenido la oportunidad de ver algo de ese tipo de información, si le ha sucedido antes. Sí, hubo uno de los compañeros de la corte pasada que me pasó esa información. Y yo en principio pensé que podía ser un fenómeno que se da mucho en la zona de Florida, que es el de los sinkholes, o sea, los huecos de hundimiento de huecos. Es que toda una sección de la superficie del terreno se hunde y es capaz de formar una tremenda caverna dentro de un túnel. Y eso ocurre a veces sin aviso previo, porque eso va generalmente más profundo que hasta donde se exploran las, los perfiles del terreno, y por alguna razón aparecen entonces esta especie de oquedades gigantescas por debajo que se tragan. Yo he visto casos que se tragan calles enteras con casas y todo. Yo pensé que era un problema de ese tipo y él me aclaró, me dijo, no, no, no es eso, profesor, es que se están hundiendo edificios grandes que están fundados sobre un perfil que es bastante continuo, hasta donde yo entendí, de arenas en esa zona sur de Florida. Lo que a mí se Sí, profe, me... perdón. Dime, Andrea. Sí, según decía aquí, dice, los investigadores atribuyen gran parte del hundimiento registrado al desplazamiento de las capas de arena relacionado con el peso de los edificios de gran altura y la actividad de construcción. Claro, lo que creo que usted llegó a mencionar eso en una de las clases, porque, bueno, no recuerdo que, bueno, uno calcula en un momento, pero luego entonces construye edificios alrededor y no toman esa previsión de toda la carga que se está generando. El edificio más viejo es el que empieza a sufrir, por así decirlo. Bueno, fíjate, Y sí, también habla del movimiento de agua subterránea y la deformación de la piedra caliza. exacto. Ahí parece que el perfil tiene arenas encima de piedra caliza. Y la piedra caliza puede tener una, una parte problemática que está asociada con las aguas subterráneas, que en ocasiones puede disolver el agua, parte de la piedra caliza, y crear una, una caverna. Yo recuerdo que aquí en Venezuela hubo un caso de una presa en los lados del estado Lara, si mal no recuerdo. Estoy hablando de memoria ahora. Y que esa represa, una vez que se llenó, entonces parece que hubo un problema. Ese es un tipo de material que llaman caliche, que es un tipo
de piedra caliza, pero que es muy susceptible a disolución. Y recuerdo que se generaron unos túneles y unas cavernas que vaciaron el embalse y no se pudo utilizar. Yo pensé que en estos casos pudiese haber algo parecido, o pudiese generarse algo parecido. No sé si bajo las condiciones, esto era con agua de lluvia, lo que les dije, agua del río. Aquí estamos en el mar, entonces no sé, a lo mejor el agua es igual y no tiene la capacidad de disolución de minerales que tiene el agua más limpia, que no es tan salada, quiero decir, y pudiese generar una situación peligrosa en cualquier anormalidad que pudiese tener la roca, cualquier fisura o cualquier eh, discontinuidad. Pero eh, si está asociado con arenas, habría que ver cómo es la condición de esas arenas. Porque el problema, digamos, importante sería si estos edificios grandes están imponiendo una carga muy concentrada, por llamarlo así, en esas arenas, pudiese haber un problema de cambio de volumen en la arena. Pero eso en general a veces no es decir, podría tener asentamientos importantes. Eh, si hay vibraciones, pudiese ser otro causante del asentamiento de la arena. Pero ahí es una zona que a mi entender no es tan activa desde el punto de vista sísmico, eh, aunque la placa, la placa del Caribe pasa por el sur de ese estado de la Florida y pudiese tener algún tipo de actividad. Yo no la he seguido muy de cerca. Eh, no sé si tendría un patrón de actividad que pudiese relacionarse con la que tenemos nosotros en el norte de Venezuela, en algunas zonas, porque es la misma placa que se está moviendo, aunque ahí las condiciones de la roca podrían ser un tanto diferentes, ¿no?, a las que tenemos nosotros acá. En todo caso, si hay muchísimos edificios, como estaba citando Andrea, y que entonces han aumentado significativamente la carga sobre la arena esta, y hay alguna otra acción que pudiese también contribuir al cambio de volumen de la arena. Si la arena, por ejemplo, es algo arcillosa y la arcilla, entonces, por las distintas concentraciones que puede tener de una zona a otra por la variabilidad espacial, pudiese presentarse el caso de que la arena, a pesar de ser una arena, tiene un componente arcilloso que pudiese estar generando un problema de consolidación local en algunas partes. Y allí entonces podría haber problemas de asentamientos diferenciales entre algunas zonas con una carga de edificios y otra menor en una zona en donde tenga menos arcilla la arena. Eso habría que estudiarlo con detalle, a ver si el comportamiento que se espera está controlado con relación al asentamiento, quiero decir, está controlado por la arena o está controlado por los finos que pueda tener. Finos me refiero en este caso a arcilla en particular. No tengo mayor información, eso es lo único que, así, analizando el problema de esta tarde, que eso fue o ayer en la noche o esta tarde, me lo refirió el compañero de ustedes. Y ahora que lo menciona Andrea, eh,
¿Ustedes qué han pensado? Vamos a escuchar ahora qué piensan ustedes. Aunque yo ya los condicioné un poco, ¿no? Bueno, no estoy muy segura de cuál sea el fenómeno, pero acá en Panamá está pasando algo muy similar. Hacia una zona que se llama Costa del Este. Eso originalmente era una especie estaban muchos manglares y luego se rellenó el área y empezaron a construir edificios muy altos que superan los 70 pisos aproximadamente. Entonces se ha notado que los edificios más viejos han empezado a agrietarse. No he conseguido realmente como un estudio que diga por qué está sucediendo eso. Los estudios tienden a ser privados y esa información no la publican, pero creo que puede ser una situación muy similar. Definitivamente el material donde se está fundando, porque son materiales como están en su mayoría cerca de los bordes marinos, pues las arenas, eh, pues no estoy segura si también hay caliza, pero posiblemente sea lo mismo también. Es lo que quisiera como indagar a ver qué puede suceder, ¿no? Gracias por esa información, Andrea. Tú has dado un detalle muy interesante e importante. Tú dijiste que en Panamá, donde tú has observado o has conocido de que está ocurriendo problemas de asentamientos y agrietamientos en algunas edificaciones que se hicieron, era antes una zona de manglar. Ahí había que ver qué tipo de manglar es, porque en general hay dos tipos de manglares en las costas de aquí, de nuestra zona tropical. Hay el manglar rojo y el manglar negro. Yo no recuerdo cuál. Uno de los dos tiende a habitar en zonas en donde es arcilloso el suelo. Y ellos tienen un sistema de reproducción que es prácticamente como una lanza que madura sobre la zona de floración del manglar. Y cuando está madura, ella la suelta a la planta y ella cae en forma vertical y se entierra, se encaja en la arcilla blanda del manglar. Y de allí entonces retoña una nueva planta. El otro tipo de manglar, que tiende a estar en zonas que son arenosas, tiene una estrategia diferente. Allí se desarrolla una pequeña planta en donde estaría la lanza del otro, lo que se desarrolla es una pequeña planta, una plántula que cuando madura cae y flota, y una vez que la corriente la lleva hasta una zona en donde consigue eh, de alguna manera estar en la orilla, en la zona en donde puede ella asentarse y empieza a echar las raíces. Entonces fíjate que el manglar tiene dos estrategias de crecimiento diferentes de acuerdo con las condiciones del suelo. Por lo que tú me dices, o lo que me has referido, yo tendería a pensar que pudiese ser una zona más bien arcillosa, con un tipo de manglar como el que les comenté antes, y eso, si lo rellenaron después y no esperaron o no lo hicieron con una carga suficiente como para lograr la consolidación de esa arcilla, entonces lo que puede estar sucediendo es que entonces cuando construyeron y hicieron el relleno y construyeron toda esa carga, al principio la toma el agua que está dentro del suelo, quiero decir. Y después, por el proceso de consolidación, el agua migra, las partículas de suelo se acercan más unas con otras, eso es lo que sucede en el proceso de consolidación, y hay un asentamiento debido a la carga Sí, de vertical. acuerdo.
Y ese Sí, sí, asentamiento, coincido con usted. pero para terminar la idea, dame un segundito, Andrea, ese asentamiento, dependiendo del espesor y de la cantidad de esfuerzo que tenga encima el suelo, puede ser mayor en una zona que en otra, genera asentamiento diferencial y el asentamiento diferencial es el que genera el agrietamiento, porque me imagino que el agrietamiento que están observando, que es el más evidente, es en las paredes. Es así, Correcto. porque las paredes son elementos muy rígidos en los edificios que son aporticados y que entonces con cualquier, digamos, deflexión que puedan tener las vigas y las columnas, que todavía esté dentro del rango de trabajabilidad por la ductilidad de la edificación, ellos tienden a agrietarse muy fácilmente y entonces dan una alarma muy grande porque la parte estética es muy importante para las personas que habitan en las edificaciones. Si empiezan a aparecer grietas, entonces las personas se asustan con razón. Porque dicen, aquí está pasando algo y yo no quiero que se vaya a perder mi casa por algún problema que esté asociado con la parte de ingeniería que no hayan visto bien. ¿Quién levantó la mano por ahí? Arturo. Profe, una consultita antes de que alguien más Ajá. aporte, porque, y basándose en esa información que está dando, pues suena también a lo que puede estar sucediendo en Miami, porque es que hasta donde yo recuerdo lo que han dicho es que Miami eran pantanos, y mucho terreno que le ganaron a ese tipo de suelo y que incluso hay áreas que rellenaron también, entonces puede estar también pasando lo mismo, entonces el agua se desplaza y empieza la consolidación del material, ¿no? Sí, si hay un espesor importante de arcilla, como te digo, y lo rellenaron y después le construyeron encima sin hacer que el proceso de consolidación se adelantara, pues para eso uno puede poner drenajes verticales en el suelo para permitir que se disipe el exceso de presión de poro en un tiempo más rápido. Se ocurren los asentamientos y después cuando tú vayas a construir, ya los asentamientos que puede haber causado el relleno no van a afectar a las edificaciones y el peso de las edificaciones generalmente eh, se distribuye mucho más porque una vez que tú fundas sobre un relleno, ese relleno hace, digamos que el efecto de disipar las presiones como una fundación más grande para cuando llega el material que se va a consolidar. Acuérdense que los esfuerzos se distribuyen con una línea vertical que va 2 a 1, 2 vertical por 1 horizontal. Entonces, eh, la altura del relleno ayuda a disipar las presiones que puedan estar causadas por las edificaciones. Y nuevamente hay que ver si el material era arena sola o arena con contenido de arcilla o era muy arcillosa, dependiendo del tipo de eh, vegetación y las condiciones de las aguas. Si las aguas eran muy dinámicas, era muy posible que tuviera arena, porque la arcilla se la lleva muy fácilmente el oleaje y las corrientes en alguna zona. Después les he hecho otro cuento en la parte oriental de Venezuela, toda la zona que está controlada por los sedimentos del río Amazonas y del río Orinoco son demasiado arcillosas. Entonces allí se dan esos fenómenos de espesores muy grandes de materiales arcillosos y de manglares del tipo que les conté que tiene la reproducción por una lanza en el material de arcilla blanda. Ah, ¿quién tenía por ahí otro comentario? Alguien que tiene la mano levantada. Profe, no, es Arturo por acá. Profe, quería preguntarle si por fin hicieron la encuesta, lo van a hacer para lo de geotecnia. Bueno, en el caso de ustedes solamente vi que contestaron tres. Hay tres que sí. Entonces, yo tengo esa información. Yo no sé si alguien más está interesado, además de esos tres.
Yo no he podido hablar con el profesor Álvaro porque cuando yo voy solamente los lunes a Caracas, yo vivo en San Antonio de los Altos, y a la universidad voy nada más los lunes que tengo una clase de pregrado que es presencial y la tengo que dar allá. Eh, el lunes que intenté hablar con él, el lunes anterior, no este que acaba de pasar ayer, sino antier, sino el de la semana pasada, él tenía un acto con algunos estudiantes y para el día de ayer, el de antier, pues yo tenía una reunión con algunos estudiantes también que estaban terminando el curso de pregrado y no pude ir a la hora que él tenía disponibilidad, pues. Entonces está pendiente que yo converse con él y yo le pida y hagamos juntos un compendio de todos los potenciales candidatos que pudiésemos tener para entonces mandarles comunicaciones y ver cuántas respuestas obtenemos de manera de agilizar la apertura, volver a solicitar permiso, porque hay que ir otra vez al rector y a la gente de alto mando de la universidad para que vuelvan a abrir el PREA. La gente de Guayana también está interesada y había también un grupo de estudiantes de la Universidad Metropolitana en la última eh, jornadas que hicimos de Geotenga que tenían interés. De manera que, bueno, sí, yo sigo con ese planteamiento. Eh, Les pido por favor que los que están interesados me envíen a mi correo una nota diciéndome si yo estoy interesado, si yo estoy interesado, me dan sus datos de teléfono otra vez para tenerlos en la lista y, y el correo, pues yo con las dos cosas me puedo entonces acercar a conversar con el profesor Álvaro López y empezar a hacer una estrategia. Ya hablé con la directora de Guayana y ella me dijo que sí, que estaba muy interesada también en que pudiese haber estudiantes de allá de Guayana interesados en tomar este curso del PREA o el programa del PREA. Bueno, estaremos pendientes entonces, profe. Sí, háganme llegar la información, por favor, su nombre, teléfono y dirección de correo en una notica para yo tenerlos entonces dentro de la lista que yo voy a elaborar con el profesor López. Ok, ¿tienen alguna otra inquietud, algún otro detalle que quieran conversar para el día de hoy? Ok, No, señor. entonces, Profe, una dígame, consulta. ajá, No es normal en las perforaciones de los pilotes encontrar agua. depende de dónde esté el nivel freático y de la zona. Eh, Exacto, la mayoría de los sitios dicen que ya a 25, 30 metros hay agua, pues. Dependiendo, ¿no? Eso depende del régimen de aguas subterráneas de cada sitio. Por ejemplo, en Falcón, aquí en Venezuela, tú te vas a profundidades importantes y no consigues agua. Ok. Pero hay otras zonas donde tú apenas a 50 centímetros ya tienes el agua ahí. Depende del régimen de aguas subterráneas de cada sitio. Pero eso es un impedimento o es solamente algo que hay que tener en cuenta. Eso no es impedimento para nada, porque eso es algo que hay que tener en cuenta, porque si vas a hacer una perforación para hacer pilotes excavados y vaciados, entonces, y tienes el nivel freático alto, tienes que usar entonces un lodo bentonítico para mantener las paredes de la perforación y evitar que se derrumben a medida que tú vas perforando. Pero para nada es un impedimento. Ok, gracias. Muy bien, de nada. ¿Algún otro detalle? No por ahora, profe. Ok, entonces bueno, estudien bien,
Hagan su quiz número 4 y nos vemos en enero. Ok.